Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos acá en la biblioteca de la escuela. Nos encontramos acá con las chicas. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Hola, buenas tardes. Nos reunimos acá con las chicas para preguntarle un poco sobre los videos podcast que ellas realizan. Gracias por invitarnos. Acá está muy bueno que nos hayan entrevistado para nosotros podernos expresar sobre lo que hacemos y sobre este proyecto que venimos hace un par de semanas. Claro, para dar a conocer nuestro proyecto y qué es lo que hacemos. Claro. Así llegamos a más personas y puedan escuchar nuestro podcast. Bueno, empecemos con la primera pregunta. ¿De qué se trata cada podcast que ustedes hacen? Y yo creo que la temática, nosotros dejamos que fluya en realidad. Sí. Por ejemplo, eso se nota mucho en lo que es el primer podcast, en donde hablamos diferentes temas. Pero principalmente lo que nosotros queremos hablar o qué es lo que queremos hacer con la temática del podcast es hablar acerca de temas que le puedan interesar a los adolescentes, básicamente. En eso principalmente nos basamos para seleccionar algunos temas o ir viendo qué podemos comentar a medida que vamos grabando. Sí, tal cual. Por ejemplo, ahora hemos estado tratando de temas como de las elecciones, que fueron de los primeros podcasts. Y bueno, un poco de todo lo que ha estado surgiendo detrás de las elecciones, y también después, como para ya más llegar a los adolescentes, el tema de educación sexual integral, que bueno, hablamos con una profesional en el tema, que era la licenciada Laura Fanchín, que bueno, nos estuvo dando una charla bastante linda, informativa, que bueno, quedó registrada, ¿no?, en el canal. Me parece muy interesante. ¿Cuántos podcasts van a hacer? Y eso es hasta que termine el año. Y de ahí espero que el profe ponga sucesoras a nuestra altura para que sigan el podcast. Sí, tenemos planificado hacer unos 3 más, ya que nos quedan como 3 lunes nada más. Claro, sí. Pero bueno, sí, eso es lo ideal, y bueno, ya estamos preparando lo que se va a venir en los demás podcasts. Sí. Lo que nosotros, como decía Cele, lo que nosotros queremos hacer con este podcast, que también se lo comentamos al profesor Carlos, es que se dé una continuidad a este proyecto. Sí. Porque nosotros sinceramente lo disfrutamos hacerlo, la pasamos bien, porque si ustedes lo escuchan van a notar que es prácticamente una conversación entre amigas. Y yo creo que se puede trabajar mucho más con este podcast, se puede llegar a muchas más personas, y es un proyecto muy lindo que se merece que tenga una continuidad después de nosotros, que no se quede estancado ahí en la nada. Claro, sí. ¿Y cómo se les ocurrió la idea de crear este canal de podcast? Surgió del mismo profesor, en realidad. Sí. Porque bueno, estábamos en el tema del noticiero, justamente en lo que están ustedes. Pero bueno, por cuestiones de tiempo que nosotros no teníamos, éramos medias irresponsables porque era mucha la demanda del noticiero, ¿no? Es un espacio muy grande que constantemente se tiene que estar en la producción. Entonces, bueno, nos dijo el profe, las quiero seguir teniendo en alguna parte porque se nota que son unas chicas que tienen más para dar, pero bueno, el tema de la responsabilidad es algo que todavía no lo tienen todavía. Así que bueno, nada, nos dijo, bueno, ¿qué onda? ¿Les parece algo como una radio? Hablar en alguna radio y tener el espacio, algunos minutos para hablar, o algo así como un podcast, o como los programas que están de moda. Nosotros nos inspiramos mucho, por ejemplo, el Uso TV. Sí, o en Olga. Sí, tomamos muchas ideas de ahí para llevarlo a cabo, más o menos para darle la imagen y la estructura de lo que va a ser este podcast. Claro. Si bien la idea inicial, principal, fue del profe, pero nosotros lo quisimos hacer más propio y hacerlo un poco diferente.
Claro, cuando él nos dijo me preguntó qué es lo que nos parecía, si hacer algo en vivo, algo como un podcast, y le dije que sí, que quizás un podcast era más dinámico a la hora de poder hablar de muchísimos temas. Pero eso sí, que nos dé la libertad por completo de nosotros hablar de lo que nosotros, no sé, creamos interesante para la audiencia de chicos de nuestra edad, ¿no? Y que sea entretenido y no sea como tedioso de ver. ¿Y nos podrías contar más a fondo sobre el podcast de la señora Laura Fanchini? Sí, bueno, fue bastante espontáneo en realidad. La idea era poder informar hablar de algo que nos interese a todos y que informar por el mismo tema, ¿no? Sí. Surgió el tema entre nosotras de, la ESI no se está hablando mucho en las escuelas, el tema del taller de ESI no está muy presente, sigue sin darse con todo lo que requiere, ¿no? Con todo el tiempo que se necesita. Y bueno, surgió de decir, bueno, estaría bueno que lo hagamos, pero tener a alguien, a un profesional que nos pueda informar y dar una charla, porque hablar de nosotros capaz terminamos desinformando más de lo que informamos. Lo que nosotros queríamos lograr con ese podcast, con ese episodio en realidad, era que haya una participación del público. Nosotros estamos muy activos en lo que son las redes sociales, principalmente en Instagram, y dejamos una cajita de preguntas para que depositen sus dudas acerca de lo que es ESI, Educación Sexual Integral. Porque como es un tema tan complejo, requería como de más trabajo y de que ustedes, lo que es la audiencia, sea partícipe de eso. Sí. Por eso nosotros creemos que no sacamos al máximo provecho en lo que fue el último episodio porque nos faltó la participación de los demás. Pero sí, como dice Paula, nosotros vimos en el momento qué es lo que se está hablando últimamente o qué es lo que falta, qué es lo que podríamos dar un mayor reconocimiento. Y bueno, llegamos a lo que es educación sexual integral, que si escuchan lo que es el podcast, hay un montón de datos interesantes que nosotros no sabíamos, como por ejemplo lo que era el espacio de Laura, que está acá en la escuela, que no es solamente hablar sobre ese, sino también es como, por decirlo así, una asistencia psicológica a los alumnos de la escuela. Que bueno, cabe recalcar también que no solo está presente acá, sino que está distribuida en todo el departamento y también en todo lo que es acá en las escuelas, ¿no? Hay muchas chicas también como Laura que brindan esa ayuda y esa información a los adolescentes. ¿Por qué la eligieron a ella? ¿Cómo llegaron a ella? Es... Mi cuñada, por eso. O sea, porque yo saliendo de la escuela un día le pregunté, no sé de qué tema de conversación estábamos hablando, y ella me dijo que justo una chica había ido a buscar un test de embarazo y que ella no tenía más. Y yo sorprendida le dije, ¿qué? ¿Vos tenés test de embarazo y todas esas cosas? Y me empezó a comentar. Y yo dije, bueno, podemos hablarle a ella porque como yo estoy desinformada, puede haber miles de chicas más, entonces, o adolescentes en sí. Entonces, bueno, justo surgió esa idea y como es cercana a mía, aprovechamos. Claro, en esa charla de decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Surgió el decir, bueno, hablemos de ESI y justo se le dice, tengo mi amiga tengo mi cuñada que va con ese tema y bueno, entonces hay que aprovecharlo al máximo. Claro, sí. ¿Y cómo nace cada podcast? Lo vamos viendo en el momento, por ejemplo, los primeros fue muy espontáneo, la verdad. Nos juntamos y dijimos, bueno, a ver qué vamos a hablar, porque no es que lo vamos viendo con 10 de anticipación. Claro. Nosotros lo tenemos, porque si no, no tiene esa esencia de conversación, porque es como que lo queremos hacer amigable, claro. Ajá. No queremos hacer eso, sino que queremos tener como una zona de confort para que los demás se sientan identificados y demás, y no es que se sientan forzados, digamos.
Sí, sí. Claro, lo que nosotros queremos hacer es que no tenga una estructura a seguir. Es por eso que es muy espontáneo. Es más, hasta al final de cada episodio, nosotros en ese momento estamos comentando, che, ¿qué podríamos hablar? ¿Qué les parece? Y son ideas que nos surgen en el momento. Sí, tal cual. Y es más, nosotros pedimos, bueno, tenemos estos temas que podríamos hablar en el próximo episodio. Si les parece alguno en específico o otro tema que quisieran que hablemos, siempre pedimos de que ya sea lo comenten en YouTube, en la página de YouTube, o que nos hablen por el Instagram de la página, o cuando subimos las historias con la cajita de preguntas. Claro, sí. Por ejemplo, en lo que es el primer episodio y también con el segundo pasó lo mismo. Siempre nos fijamos, bueno, a ver, ¿qué es lo que estuvo pasando? ¿Cuál fue la noticia de último momento, por decirlo así? En el primer caso, bueno, el primer episodio fue a hablar de, bueno, cómo surgía, qué sé yo, bla, bla. Y después, bueno, también hablamos de en qué contexto de nuestras vidas estuvimos en los últimos meses, últimas semanas, que fue el tema de la estudiantina y todo el tema ese tan amplio. Y bueno, y después con el segundo episodio, el tema de las elecciones y todo lo que había pasado en esa semana.